Hola a todos, vamos a empezar hoy con la práctica número 4, que como vemos se titula Gráficos de caja. ¿Qué es esto de los gráficos de caja? Bueno, si recordáis, en la práctica número 1 de Introducción a la Estadística Descriptiva vimos una serie de herramientas para análisis de variables categóricas, igual que en la práctica número 2, en la que aplicamos estas mismas herramientas a variables medibles. Y si recordáis, teníamos herramientas tanto de tipo analítico, que eran las tablas de frecuencias, como herramientas de tipo gráfico, que eran los diagramas de barras, los histogramas, los gráficos de sectores, etcétera. Bien, ya en la práctica número 3 vimos únicamente herramientas que podíamos aplicar al análisis de variables medibles, tales como la media, la mediana, la moda, etcétera, etcétera. Pero todas estas herramientas eran únicamente de tipo analítico, es decir, nos daban información no visual. En la práctica número 4 vamos a ver cómo eh, obtener mediante un único gráfico toda la información que obtuvimos en la práctica número 3. Bien, si vamos a lo que es la práctica, el primer punto es un punto de construcción del gráfico de caja. Este es un punto que nos podemos leer para tratar de entender de dónde viene la información de este gráfico, pero más importante que saber cómo se construye el gráfico de caja, que es una labor que nos va a dar hecha el SPSS, será este punto número 2, en la que nos indica cómo interpretar un gráfico de caja. Y para interpretar un gráfico de caja tenemos aquí unos datos de ejemplo que vamos a abrir con el SPSS para la explicación de clase. Estos datos de ejemplo son los datos de uno de los ejercicios que hicimos en la práctica 1, pero ligeramente modificados para obtener mejores resultados en esta práctica. ¿De acuerdo? Vienen a ser otra vez 20 ordenadores, de los cuales tenemos sus marcas, precios, números de periféricos y sistemas operativos. Bien, ¿cómo construimos un gráfico de caja? Es una labor muy fácil. En SPSS nos vamos al menú de gráficos, generador, y seleccionamos diagramas de cajas. Tenemos varios tipos de diagrama, nosotros utilizaremos estos dos. El primero, cuando tengamos un único criterio o ninguno para segmentar, y el segundo, cuando tengamos dos criterios para segmentar. Como vamos a empezar como vamos a empezar con un gráfico normal, arrastramos ahí el ejemplo, el gráfico, y tenemos que arrastrar la variable que queremos estudiar sobre el eje Y, ya que la información numérica se muestra a lo largo del eje Y. Por tanto, vamos a arrastrar nuestra variable precio, que es la que vamos a estudiar, al eje Y. Veis que sin tener que poner nada en el eje X ya podemos aceptar. Bien, aquí tenemos nuestro
primer gráfico de caja. ¿Qué información estamos viendo aquí? Bien, lo primero que más nos llama la atención es esta caja que tenemos aquí en color marrón, por eso se llaman gráficos de caja, de acuerdo, que tiene una línea negra en el centro. ¿Qué es esa línea negra? Esa línea negra es el valor de la mediana. Para poder ver un poquito mejor los valores, vamos a hacer aquí doble clic para poder editar el gráfico. Aquí tenemos el editor y dentro del editor vamos a activar las cuadrículas. ¿Vale? Le decimos ahí aplicar y ya tenemos, o tendremos, en cuanto se acabe de procesar, nuestro gráfico con las cuadrículas. Bien, como os decía, la posición negra que tenemos dentro de la caja nos está indicando la posición de la mediana. Es decir, la información que tenemos aquí es que los ordenadores cuestan por término medio algo más de 1000 euros. Serían unos 1050, 1100 euros. ¿De acuerdo? ¿Qué es esta posición inferior de la caja? Esa posición inferior es la posición del primer cuartil y esta posición superior de la caja es la posición del tercer cuartil. Es decir, que la anchura de la caja es el recorrido intercuartílico, es decir, el 50% de las observaciones centrales de la muestra. Esto nos da información de posición, evidentemente, porque es la información del recorrido intercuartílico, pero también nos está dando información de dispersión. Efectivamente, si tenemos una caja muy estrecha, como es la que estamos viendo ahora mismo, nos está indicando que existe muy poca dispersión, es decir, que los valores están muy agrupados con respecto a la mediana. Eso quiere decir que el rango de precios oscila poco, ¿de acuerdo? Todo esto es información sobre el 50% central de la muestra. Una información que también nos da un gráfico de caja que no obteníamos de los estadísticos es información de simetría. Efectivamente, según si la mediana está centrada o se encuentra desplazada hacia uno de los cuartiles, nos están indicando si esa distribución es simétrica, es decir, si abundan por igual todos los precios, como es este caso, vemos que es perfectamente simétrica, o si por el contrario hay predominio de los ordenadores más caros o más baratos. Por ejemplo, en el caso de que la mediana estuviera desplazada hacia el primer cuartil, nos estaría indicando que es más fácil encontrar un ordenador de menos de 1000 euros que encontrar un ordenador de 1200 euros. Bien, todo esto con respecto a la posición central. Por encima y por debajo de esta caja, aquí y aquí, tenemos una especie de test, de acuerdo, a las que se llama bigotes. Esos bigotes nos dan también información de dispersión e información de simetría. Efectivamente, si los bigotes son cortos, como es este caso, nos estará diciendo que existe poca dispersión, efectivamente, otra vez, y si los bigotes tienen la misma longitud, pues nos estará indicando que la muestra es simétrica. Como vemos en nuestro caso, en la variable precio, tenemos una muestra muy homogénea, es decir, con un rango de precios todos alrededor de casi de los mismos valores. Bien, y por encima de todo eso tenemos 3 puntos,
uno que está marcado con un círculo y otros dos que están marcados con un asterisco, que tienen a su vez un número, el 4, el 8 y el 13. Estos puntos se denominan atípicos si están marcados con un circulito, como es el caso del punto número 14, y quiere decir que están ligeramente fuera del conjunto de la muestra, o se denominan extremos si están marcados con un asterisco, quiere decir que están muy por encima de lo que es el conjunto de la muestra. Para ver esos puntos 14, 8 y 13 tenemos que irnos a la hoja de datos y vemos que en la posición 8 hay un precio de 1800 que está ya bastante más por encima. Hay otro precio de 1700 en la posición 14 y en la posición 13 un precio muy por encima, que es el precio de 2755. Bien, eso sería la interpretación que tendríamos que hacer de un gráfico de caja simple como este. Cuando generamos un gráfico de caja, hemos comentado que podemos introducir criterios de segmentación. La segmentación en los gráficos de caja no hace falta que la activemos a través del menú de datos, sino que la podemos hacer directamente con el gráfico, igual que sucedía en los histogramas. Por ejemplo, este gráfico que hemos hecho antes sobre el precio lo podríamos segmentar por sistema operativo simplemente arrastrando la variable de segmentación al eje X. En este caso obtendríamos, en vez de un único gráfico, 3 gráficos, uno por cada categoría que tenemos en la variable de segmentación. En este gráfico vemos que de los 3 sistemas operativos, el que tiene el precio más bajo es el Linux Ubuntu, ya que su mediana está por debajo de la de Windows y de la de Mac. Vemos también que es mucho más frecuente encontrar precios bajos en un Linux. Vemos que tiene menos, la cola superior es más corta que la del Windows y que tiene mayor presencia de cola por debajo, mientras que la de Windows pues está un pelín más elevada esa mediana y por tanto podemos encontrar un rango de precios más altos. Estos son más baratos. Y el que está totalmente desproporcionado, por supuesto, es el Mac, que tiene una variabilidad tremenda, un rango de precios muy diferente y que puede ir desde precios altísimos hasta precios que podrían estar pues aquí luchando con los precios del resto de sistemas operativos. Bien, se puede también, en esta práctica vamos a verlo, activar una selección de casos para estudiar únicamente uno de los datos o una de las categorías que tenemos ahora mismo. Por ejemplo, imaginad que solo queremos estudiar el Windows 10. Dentro del menú de datos, yo le puedo decir que quiero seleccionar unos casos determinados. Por defecto tengo activado que voy a estudiar todos los casos. Yo le puedo decir que quiero únicamente los casos que cumplan una condición. ¿Qué condición tendrá que ser esa? Pues la condición es que el sistema operativo sea Windows 10. ¿Cómo sé yo qué valor es el Windows 10? Pues si ahora mismo no lo sé, yo le puedo decir aquí que me muestre información sobre la variable y aquí veo todos los valores que tiene la variable. Veo que el valor Windows 10 es el 2. Por tanto, vendría aquí y le diría que la condición que se tiene que cumplir es que el sistema operativo sea el 2, que es el valor equivalente a Windows 10.
Si ahora regreso a la hoja de datos, veré que todos los valores que no coinciden con el Windows 10 han sido tachados. Y aquí vemos que dice que han sido no seleccionados. Si repito mi gráfico de caja, en este caso ya no nos haría falta variable de segmentación. ¿De acuerdo? El gráfico que obtengo es únicamente el correspondiente a los valores del Windows 10. Pero en vez de verlo así, aquí tan pequeñito, lo veo mucho más grande. ¿De acuerdo? En este detalle ya vemos que la mediana en este caso no es simétrica, que está desplazada ligeramente hacia abajo, que la mediana es 1000 exactamente, ¿de acuerdo? Que el primer cuartil está en torno a 950, el tercer cuartil, perdón, es 1100, y que por encima y por debajo, sobre todo por debajo, hay bastante más concentración de valores. Es decir, vemos aquí que hay una dispersión importante. Eso quiere decir que es bastante más fácil encontrar precios por debajo de los 1050 euros, que digamos que sería la mediana global, que por encima. Bien, ya para terminar con esta sesión, vamos a ver tipos gráficos de caja con varios niveles de segmentación, y veremos una cosa bastante particular también que os encontraréis en la realización de esta práctica. Para continuar con la práctica vamos a quitar la selección de casos. Volvemos a decir que queremos analizar todos los casos. Y vamos a repetir un gráfico. En este caso queremos poner varios niveles de segmentación, por tanto tenemos que utilizar este tipo de gráfico. Indicando la variable de segmentación, que va a ser el sistema operativo, y por ejemplo si quiero poner otra variable de segmentación, la pondría aquí. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos el gráfico con dos niveles de segmentación. Obviamente, teniendo únicamente 20 datos, pues no pueden aparecer muchas cajas, no aparecen bien, pero en la práctica haremos varios niveles de segmentación con muchos más datos y veremos gráficos más adecuados. La última cosa que os quería mencionar es que dentro de los gráficos del generador de caja tenemos una limitación, y es que solamente podemos poner una variable para hacer un gráfico de caja. No podemos poner variables diferentes para poder compararlas, ¿vale? Lo único que podemos hacer es una variable y luego segmentarla, como hemos hecho aquí. Una de las cosas que vemos en la práctica que vamos a tener que hacer es que tenemos tres variables, método 1, método 2 y método 3, y nos piden un gráfico de caja comparativo de los tres. ¿Cómo hacemos ese gráfico de caja? Pues como hemos hecho otras veces, no se puede hacer con el generador de gráficos, y entonces tenemos que recurrir a los gráficos antiguos, ¿de acuerdo? Diciendo que queremos resumen para diferentes variables y eligiendo todas las variables que queremos comparar. Bien, espero que os resulte de utilidad. Ya sabéis que a lo largo de toda la sesión estaré disponible para atender tutorías, dudas, etcétera, etcétera. Suerte y esperemos que esto pase pronto.